Colegio Evangélico Emmanuel. Asignatura Lengua Española. Grado segundo de secundaria. Docente Rafelina Romero. El tema que vamos a tratar hoy es la décima. Vamos a ver también su función y estructura. ¿Quiénes fueron los más destacados escritores? Ejemplo de la décima. Y las figuras literarias con sus respectivos ejemplos. La función de la décima combina el carácter lúdico con el estético. Cuando nos referimos a la palabra lúdico, esta es un adjetivo calificativo que se usa especialmente para catalogar todas las actividades que producen diversión. Y cuando hablamos de lo estético, sabemos que la estética es la ciencia que estudia la belleza. O sea, que la décima combina el carácter lúdico con el estético. En su faceta folclórica muchas veces ha sido el motor del humor popular o la expresión del sentir de muchos pueblos. El nombre completo de este tipo de estrofa de 10 versos es la décima o espinela, llamada así en honor al poeta español del siglo XVI llamado Vicente Espinel. Estructura. La décima es una composición poética compuesta de 10 versos octasílabos, en la que deben rimar el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero y el sexto con el séptimo y el último, y el octavo con el noveno. La representación visual de este tipo de sistema de la rima es el siguiente: AB, BA, AC, CD y DC, como en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de décima del autor Juan Antonio Alís, que fue el máximo representante aquí en la República Dominicana, titulado Los mangos bajitos. Aquí podemos observar en esta décima que el primer verso rima con el cuarto y que el segundo verso rima con el tercero y que el quinto verso y el quinto. Y así podemos observar que el sexto rima con el séptimo y así sucesivamente vemos como cada verso rima. Autores más destacados de este género. Del barroco español es prodigio en ejemplo de este tipo de estrofa, en los cuales se encuentran los escritores López de Vega, Calderón de la Barca y Luis de Góngora. Pero en nuestro país, el más destacado cultor de la décima fue el poeta Juan Antonio Alís, quien le aportó a este género literario indudables valores lexicológicos al incorporarle el lenguaje autóctono del Cibao, así como las expresiones propias del habla popular, tanto urbanas como rurales. Cuando nos referimos a la palabra autóctona, esto quiere decir o hace referencia a lo propio, a lo nuestro. Entonces, también salpicadas con el humor, el ingenio y la gracia que caracteriza a los dominicanos. Alís imprimía sus décimas en hojas sueltas que vendía en la plaza del mercado de Santiago de los Caballeros, las cuales eran consideradas como la principal fuente de información de su época.
muchas con noticias de diferentes acontecimientos. Las figuras literarias que vamos a estudiar también aquí en el tema de la décima. Estos son procedimientos expresivos que permiten darle expresividad al lenguaje. Antiguamente era utilizada por los oradores para captar la atención de la audiencia. Posteriormente, comenzaron a usarse con fines estéticos. Actualmente, las figuras literarias también se emplean en la música, el lenguaje cotidiano y en la publicidad como mecanismo de persuasión. Algunas de las figuras literarias que utilizaremos en la décima o espinela son las siguientes: comparación, metáfora, paradoja, antítesis e ironía. Cada una con sus respectivos ejemplos lo podrán ver a continuación. La comparación es una relación de semejanza entre dos conceptos, como por ejemplo, escribía en su décima el autor Juan Ramón Jiménez: mi corazón sereno se abre como un tesoro. O sea que ahí hace una comparación de semejanza del corazón con un tesoro. Metáfora: establece una relación de igualdad entre dos términos, uno real y otro imaginario. Ejemplo: mi verso es un ciervo herido que busca el monte amparo. También podemos ver la paradoja, que aquí se unen dos ideas que parecen irreconciliables. Como por ejemplo, escribe el poeta Pablo Neruda: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Antítesis: es una oposición entre dos ideas expresadas en dos versos. Ejemplo de Santa Teresa de Ávila: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y por último tenemos la ironía. Aquí se da a entender lo contrario de lo que se dice. Comieron una comida eterna. Ejemplo: comieron una comida eterna sin principio ni final. Francisco de Quevedo. Ahí pudimos observar los diferentes ejemplos de las figuras literarias, cada una con sus respectivos ejemplos. La comparación, metáfora, paradoja, antítesis e ironía. Por último, vamos a ver un ejemplo de la décima. En la décima es muy común el uso de interjecciones para resaltar los sentimientos del poeta, como por ejemplo a para expresar asombro o para expresar sorpresa y ay para expresar admiración o desdicha. Y el uso de las exclamaciones e interrogaciones para darle mayor sentido a la obra poética. Aquí tenemos un ejemplo de décima. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta
viendo que en otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. Esta fue una décima del autor Pedro de la Barca. Y ahí tenemos también otro ejemplo de Nicolás Ureña de Mendoza. Estos son los ejemplos que tenemos de la décima. Hasta una próxima clase.